Salchichón de jabalí. Para mí es primera vez que yo veo estas peras. ¿Cómo les venden aquí el sushi? Tengo una curiosidad. ¿Qué es esto? Una cheesecake, pero de Filadelfia. Granos de cacao revestidos de chocolate con jengibre. O sea, te puedes llevar una de estas jipetas solamente por venir a comprar en el Supermercado Nacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo saben, nos encontramos en tierras dominicanas. Específicamente estamos en Santo Domingo y no podía dejar de hacer el típico video del supermercado porque me da mucha curiosidad saber qué es lo que venden aquí en Santo Domingo, qué productos son los que más consumen y así poder conocer un poco más acerca de la cultura de aquí del dominicano. Precisamente nos encontramos en un supermercado que se llama Supermercados Nacional. Me dijeron que era una cadena que utilizaban mucho aquí los dominicanos para hacer su compra. No es de los más caros, no es de los más baratos, es decir, algo así como medio. Así que bueno, vamos a entrar a ese supermercado a ver qué es lo que nos encontramos de curioso. Vayamos allá adentro y veamos qué descubrimos. Bueno, chicos, primeras impresiones. El supermercado es enorme, ¿ok? Esto es algo muy típico aquí en Latinoamérica, el casabe. Y miren, hay diferentes empaquecitos. Miren, ahora vienen así como en empaquecitos bien, porque antes lo vendían así como en un... así, como algo plástico así transparente y sin marca ni nada. Llevarse esto para el trabajo es complicado, ya sí es un poquito más fácil. Más práctico, sí señor. No sé si en sus países comen casabe. Esto es como una tostada a base de yuca, creo que es la cosa. Exacto, a base de yuca. Y lo hacen así tipo una tortilla pero dura. Esto es algo que me gusta de los supermercados, cuando te llevas algo y viene con algo gratis. Estas promociones son siempre buenas. Bueno, ya está en el supermercado aquí en República Dominicana. Conseguimos el famoso pirulín. Esto es un dulce venezolano, 100% venezolano, sin ninguna duda. Y además tienen, miren, la versión que viene con coco. Esto es riquísimo, chicos. Si lo ven por allí, denle la oportunidad, pruébenlo porque es divino. Y como estamos en época navideña, miren, tienen uno con empaquecito de Navidad. Qué bonito. Vean, esta es la parte de la comida lista para llevar y hay mucho movimiento de las personas aquí. Angie está aquí. Hola, chiqui. Hola, mi amor. ¿Qué estás viendo? Dulces, como siempre. Mira esto que me encantan. Estos bastoncitos de Navidad. Ah, miren, los clásicos bastoncitos de Navidad. Me encantan. Estoy aquí echándole los... Son muy bonitos, sí. Bueno, vean que aquí tienen las opciones listas de ensalada, quinoa con pollo, pero muy importante para el dominicano, el arroz. Miren cómo lo venden aquí en la bandeja, solo el arroz. Te venden otro tipo de arroz ya como que con más cositas, sopas. Tienes de todo tipo de comidas aquí ya listas preparadas simplemente para llevarte y comerlo. Y bueno, además de eso tienen proteínas, carnes guisadas, pollo frito, carne así encebollada, tienen plátano maduro frito, pechuga de pollo así en salsa blanca. O sea, hay de todo, hay muchas opciones, chicos. Bueno, aquí conseguí el área como de dulces tradicionales. Miren, estos son de guayaba y todo, de coco. Estas galletitas nunca las había visto así como en otro lado. Son como galletitas duras y dicen que vienen con anís, galletas criollas con anís. Miren, ¿qué tal? Parece que son muy comunes porque miren, tienen con ajo, tienen integrales. Yo creo que esto es algo muy típico de aquí, quizás. Vienen estas también así como integrales también, pero en otro empaque. De verdad, esto sí no lo había visto en otro lado. En el área de frutas, ¿qué tan importante es la banana aquí? El cambur, pues muy importante. Además del plátano, miren, todo esto es plátano, porque la banana aquí se consume mucho, el plátano maduro, frito también, y yo adoro el plátano frito, de verdad, es una de mis cosas favoritas para comer. Aquí a esto le llaman de otra manera, fíjense, esta se llama yautia, no sé si lo estoy diciendo bien. Esta es yautia coco, esta es yautia blanca morada, o sea, tiene diferentes nombres. Angie me dice que es apio y ñame. ¿Cuál es cuál? No sabemos mucho la diferencia, pero fíjense, tienen otros nombres por aquí. Para mí es primera vez que yo veo estas peras así, con este color. La verdad no conocía. Dice peras Anjou rojas, dicen aquí. De verdad no conocía esta fruta. Angie, yo creo que tampoco la había visto. En mi vida yo la había visto y dice USA. O sea, al parecer la traen de Estados Unidos. Mira, ¿qué tal? ¿Para qué sirve? O sea, ¿se la comen así? ¿Hacen un jugo? Déjamelo en los comentarios. Fíjense, el orden de las frutas están muy bien ordenaditas. Se ven bastante frescas, hay mucha variedad porque fíjense, toda esta área, todo ese lugar de allí para allá, todo esto es frutas y verduras. De verdad está bastante grande todo este espacio de aquí. No podía faltar la exhibición de los espumantes porque se acerca para celebrar la Navidad. Fíjense, este por ejemplo tiene un precio de 629 pesos dominicanos. No sé si es barato o es caro, díganme en los comentarios, les voy a estar dejando por aquí la conversión.
Para tener una idea de los precios de aquí, miren, la pechuga de pollo, que aquí le dicen escalopines de pollo, está el precio en 251, por ejemplo, esta bandeja de aquí. Y el precio en kilo sería de 154.95 pesos dominicanos. ¿Cómo les venden aquí el sushi? Ya viene listo así, con los palitos y todo, para llevártelo y comerlo súper rápido. Tienen aquí pastas de pollo, tienen diferentes tipos de salsa, picantes. Algo también muy común de ver en esta época, cestas navideñas. Bueno, yo le conozco como cestas navideñas. Miren que además le agregan pirulín, algo muy venezolano. Que bueno, además tiene muchos licores. Por ejemplo, esta cesta así con licor, dulces, vinos y todo este tipo de cositas vale 17.900 pesos dominicanos. Y mire, vienen en una especie de baúl. O sea, la presentación es muy bonita. Tengo una curiosidad. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué máquina es esta? No sé si esa máquina hace estas como tortillas. Es como algo tipo tortilla, de verdad no sé. Dice Coco Pop, creo que es coco triturado allí, pero no sé realmente qué es lo que es. Ahí dice Coco Life, Multigrain, Pot Cake, pero no sé realmente si esto es lo que hace esto que está acá. Y no sé con qué se lo comerán. No sé si es dulce, si es salado. Tengo esa duda. Esta parte me sorprende bastante, que haya ventas de cigarros, pero sea aparte, o como un kiosquito aparte, solo para la venta de cigarros. No lo había visto en otro lado. Bueno, al parecer aquí también son amantes del jamón serrano. Aquí esto vale 7.499 pesos dominicanos esta pata, como para que en la Navidad, miren, todos se piquen su lonchita de jamón serrano. Miren, algo que me sorprende, que no es muy común de ver en ningún lado, son dulces árabes, baklava. Tienen estos aquí que es un variadito. Esto sí es poco común, ¿oyeron? Esto no es fácil de conseguir. Esto debe ser buenísimo. Una cheesecake, pero de Filadelfia. Esto merece comprarse. Pero bueno, no podemos comprarlo. No tenemos muchos días ya que nos quedan aquí. Así que no lo vamos a poder consumir, pero debe ser buenísimo. Lo que he visto muchísimo, y no nada más aquí en el supermercado, son estas paletas como artesanales. En la calle también te las venden mucho. Y hay de todo, miren, coco, chinola, que al parecer a la parchita le dicen chinola aquí. No lo sabía, me estoy enterando porque veo el dibujito aquí. Tienen de flor de Jamaica, de chocolate, de fresa sandía. Esto es algo muy común que he visto. Mira, y este tiene hasta vitamina C. Nunca había visto una paleta que tuviera vitamina C y aparte sin azúcar. O sea, es como un remedio o un vitamínico. Está muy bien. Para que tengan otra referencia de los precios aquí en Dominicana, miren, un cartón, como yo le conozco, de 12 unidades de huevo, por lo que estoy viendo aquí, cuesta 139 pesos dominicanos. A ver, Angie consiguió aquí algo curioso. Salchichón de jabalí. Para empezar, wow, comer jabalí no es nada común, y menos verlo en salchichón, y mucho menos verlo que es como negro. Es súper raro. Wow, de verdad que sí. Yo nunca había visto que vendiesen salchichón de jabalí. Miren eso. Miren el color. Qué raro. Y miren estas combinaciones aquí, dice con pan australiano, tiene como 3 diferentes variedades como para la parrilla, será morcilla, tocineta y una salchicha, creo que es algo así, es como una combinación, vale 294 pesos dominicanos. Me quiero llevar todas estas cajas, yo soy fanático de las donas, miren qué colores, hay demasiadas variedades. Y fíjense, una cajita de 6 donas mixtas, 154 pesos. Y de, a ver, revestidas de chocolate, 139. Las más baratas, 119. Miren, granos de cacao revestidos de chocolate con jengibre. La verdad, la combinación no me suena mucho porque a mí el jengibre en lo particular no me gusta. Pero es raro de ver algo así. Esta combinación está bastante extraña. Miren qué tortas. ¡Wow! Miren esto. Se ven deliciosas todas, la verdad. Y miren cómo te venden aquí las de 3 leches. Estas las conozco, en mi país también están. Y miren, te las venden así como para comprar una sola y tú comértela. Está muy bien. Y además, mire, vienen en bandejitas así y mucho más grandes así. Así que son amantes de las 3 leches por lo que veo aquí en República Dominicana. Esto que consiguió Angie, ¿qué es? Me encanta, es queso de cabra, para empezar, que el queso de cabra no es muy común, y además tiene blueberry vainilla, o sea, todo esto que ven aquí son el blueberry arándanos, me imagino que da un toquecito un poquito dulce, y me imagino que es para hacer algún postre o simplemente picarlo y colocarlo con una tostada y comértelo, supongo que será así. Wow. Da un poco a dulce. Bueno, más productos gratis con las compras de otros productos. Aquí te venden el yogur con palitos de estos que son muy ricos y te vienen estos, miren, con crema. ¿Qué tal? Aquí en Dominicana como que consumen bastante
bastantes salchichas. Miren todo esta nevera. Todo esto son salchichas de diferentes tamaños, formas, combinación de sabores, de pavo, de pollo, con queso, jumbos, chiquitas, grandes. ¡Wow! Y miren, venden mini hallacas congeladas aquí. No sé si tienen el mismo nombre. Yo le conozco esto como hallacas. Dice de plátano res. Y miren, aquí se puede llegar a ver hasta con el pábilo. El pabilo. Están muy lindas. ¡Wow! Están bien bonitas. Llegamos al área de licores. Y algo que creo que es muy famoso aquí, creo que una de las más consumidas, si no me equivoco, es esta cerveza, ¿cierto? La Presidente. Hay versiones light, hay versiones pequeñas, grandes. Y por ejemplo, una cerveza, vamos a ver esta. Esto es un botellón, vale 119 pesos dominicanos. ¿Quieren certificarse de que el dominicano come arroz? Vean esos empaques de arroz tan grandes que hay allí. ¿Comen arroz ustedes? Mucho. Un básico de la comida, ¿verdad? Dominicana. Miren eso, todo esto es arroz y miren las presentaciones tan enormes. Miren este aquí. O sea, es un saco, un gran saco. Allí le gustan este tipo de cositas porque son las que ella come y le llama la atención. A mí no me... Pero miren, es cuscús redondito. Me estás diciendo que no existe. Es porque el cuscús normalmente es más pequeñito, nunca lo he visto así tan grande y de 3 colores menos. Al parecer este es israelí. ¿Qué tal? Debe ser que ese es allá. Bueno, si hay algo que caracteriza a la comida dominicana es su sazón, el toque que le dan. Y no por nada tenían que tener, miren, mucha variedad de sazones por aquí. Y no nada más eso, sino los tamaños. Miren esto, estos botellones grandísimos de todo tipo de condimentos, oréganos, ajo en polvo, o sea, muchísima variedad. Y además todo esto que está aquí también son diferentes tipos de sazonadores. Bueno, mi parte favorita del súper, los cereales. Hay mucha variedad realmente y hay marcas que poco conocía, debe ser marcas blancas de este supermercado. El clásico también Corn Flakes y hay presentaciones bastante grandes como este de aquí. Bueno, aquí yo creo que son pioneros en dar cositas gratis con las compras de otros productos. Miren, este viene con un estuche escolar y no les miento, miren todo lo que hemos visto y este cereal viene con una leche gratis. Aquí usan mucho esa táctica, miren la leche y quieres es el empaque para llevar el cornflakes. Aquí está. O si prefieres gelatina gratis, también. Esto sí me sorprende que no lo había visto en otros países que vendiesen ponche y se parece mucho al que veo en Venezuela. Miren esto, está bastante pesado, dice ponche Cuba Cream y vale 764 pesos dominicanos. Estuvimos probando en México junto a Cheche la versión de ponches allí en México. Estuvimos en el canal de Cheche probando eso y de verdad quedé sorprendido. Si no han visto ese video, vayan a verlo porque está súper bueno. De verdad hay muchas opciones de cosas gratis. Miren esto de la avena. ¿Qué tal? Bueno, otro referente es saber el precio de la Coca-Cola. Miren, una Coca-Cola de 2,5 litros aquí vale 74.95. Aquí hasta con la Coca-Cola te dan cosas gratis. Miren, te dan esto para hacer sopa. Y miren, te dan también salsa de tomate. O sea, con la compra de la Coca-Cola te llevas una salsa de tomate. De verdad es impresionante la cantidad de cosas que hay así. Miren, las Pringles también te vienen con, miren, con galletas Rix de regalo. Así, así. Bueno, y venimos saliendo del supermercado. Ya conocimos un poquito más acerca de las cosas que pueden conseguirse en un supermercado aquí en República Dominicana. La verdad me sorprendió la cantidad de productos tan variados que logramos conseguir, porque realmente habían cosas que yo en ninguna otra parte había visto. Y además, otra de las curiosidades, tienen demasiados productos con promoción de que te regalan algo por la compra de otro producto. Y es que más de lo que les mostré, había muchísimas cosas más, solo que bueno, si me ponía a grabar todo, la verdad sí iba a ser un poco aburrido el video, pero es que habían demasiados productos con ofertas de otros. No lo había visto sino aquí. Algo que quería mostrarles que me parece súper curioso por la canción es que yo no sabía que aquí le llamaban a este tipo de vehículos jipetas. Miren cómo lo ponen aquí. Dice, gánate una de estas jipetas. La verdad me estoy enterando, no sabía que aquí en Dominicana le decían así como en la canción. Dato curioso. Y dato aún más curioso es que esas jipetas las está promocionando es el supermercado que acabamos de visitar. O sea, te puedes llevar una de estas jipetas solamente por venir a comprar en el supermercado nacional. Bueno, algo que necesito hacer es cambiar un poquito de efectivo, porque si no lo sabían, se los cuento, y es que vamos a ir a Samaná. Esos van a ser los próximos videos aquí en República Dominicana. Vamos a estar conociendo ese paraíso escondido y estoy súper ansioso por llegar. Bueno, listo.
misión cumplida, ya cambiamos alguito de dinero para nuestros días en Samaná. El sol, miren, ya aquí yo me estoy empezando a broncear, bueno, ya nos estamos comenzando a broncear, preparándonos para esos días de playa. Nunca habíamos visitado las playas de República Dominicana y no queríamos ir a la típica Punta Cana. Tendremos alguna otra oportunidad de ir, pero esta vez queríamos ir a Samaná para conocer esas playas secretas de por allí. Y hemos llegado a nuestro hotel. Gracias. Bien. Bueno chicos, y finalmente estamos nuevamente en el hotel. Ya este video va a llegar a su fin. Yo espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde mi hotel, a punto mañana de salir a Samaná, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.